Vamos a retomar en esta noche la segunda parte del mensaje que comenzamos el sábado anterior. Hemos pasado por varios puntos importantes. Yo voy a hacer, voy a poder hacer breve, un repaso muy breve, pero uno de los textos claves que hemos compartido fue en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, es donde Pablo le dice a la iglesia: ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer. Aprendimos juntos que ocuparse de la salvación con temor y con temblor es justamente llevar algo a su máxima expresión. Hemos aprendido que el ocuparse tiene que ver con esto, con no solo identificar que la salvación está en mí, sino ocuparme para que esa salvación pueda ser expresada. Es desarrollarla hasta que ella pueda ser expresada. Es desarrollarla hasta su máximo resultado. Es hacer que la vida de Dios se vuelva visible a través de nosotros. Justamente ocuparnos de la salvación, pero con temor y con temblor. Y ese fue el último punto que tocamos, y de aquí vamos a partir, porque el temor y el temblor no tiene que ser vista desde una perspectiva de castigo o desde miedo. Siempre se vio el temor como el miedo. Y no es miedo, sino que es la seriedad con la que asumimos la salvación que hemos recibido. No solo la seriedad, sino aprendimos también sobre los últimos minutos del sábado pasado la conciencia de que todo lo que hacemos lo hacemos delante de un Dios que es santo. Delante de Él nos movemos, en Él existimos y para Él hacemos todas las cosas que hacemos. Entonces, como también decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Si esa conciencia está fresca, si esa es nuestra manera de pensar, si cada acción que llevamos adelante nace de esta conciencia, la cual es una conciencia limpia, porque la conciencia limpia es una conciencia que tiene a Dios presente todo el tiempo. Tengo presente su santidad, tengo presente que Él quiere expresarse y darse a conocer a través de mi vida. Usando palabras, sí, puede ser, usando palabras, enseñando, exhortando, consolando, animando, pero por sobre todas las cosas, que nuestra vida sea la que manifieste la belleza del Señor. Y hemos aprendido el contexto de Filipenses 2, porque Pablo no lo dice esto, ocúpense de la salvación, como algo aislado, que te cortó un gajo y te dice, bueno, toma, cuida la salvación, ocúpate de la salvación. Previo, Pablo está diciendo, esta es la actitud que ustedes deben de tener. Y así como Cristo se humilló, ¿recuerdan? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Hallen ustedes este sentir. Aquel que tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo. Ustedes también tomen esta actitud. Asuman este sentir que hubo en Cristo Jesús. Mis hermanos, si nosotros queremos ocuparnos de la salvación, pero en nuestro interior no está el sentir que hubo en Cristo Jesús, ese ocuparse va a ser un ocuparse carnal, en donde las obras que desarrollo yo estoy pensando y creyendo que las hago para ganarme la salvación. Y no hay nada en nuestra vida que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la salvación. La recibimos por gracia. Y por la fe tenemos acceso a esta salvación tan grande que nos ocupamos, que ponemos atención a ella para que ella se desarrolle por completo en nuestro interior. Pero primero, la actitud que hubo en Cristo Jesús, quien tomó forma de siervo, se humilló, fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. De esa manera dice la palabra que Dios lo exaltó. Y este aprendizaje y este sentir
es el que tenemos que tener todo el tiempo. Aprender de Él, como aprendimos. Él dijo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Y si este aprendizaje es real en ustedes, hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué tenemos gente con el alma alborotada? El alma está descontrolada, que un día está allá arriba, que otro día está allá abajo. Porque aprendieron tantas cosas que se olvidaron de aprender lo más importante, humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Repito, y ya termino de atornillar el repaso. Hallan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios. Se humilló, tomó forma de siervo, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y esa es nuestra mirada. La pregunta que nos vamos a hacer para seguir adelante en esta segunda parte es si el haber recibido la gracia de Dios es lo que a mí me va a llevar a no errar nunca más. ¿Recibir la gracia de Dios a mí me pone en la plataforma de error cero? La respuesta va a ser contundente, es no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque este es un camino y la gracia es algo que se va expandiendo en nosotros, va tomando poder, va tomando fuerza en nosotros. Lastimosamente tenemos que reconocer y tenemos que aceptar que vamos a cometer errores. Recibirlo a Él no significa ausencia de errores, sino que haberlo recibido y ocuparme de esta salvación es aprender a que por gracia yo voy a poder reconocer los errores, pero también voy a tener la humildad, no solo de aceptar lo que los cometí, sino que voy a tener la mansedumbre necesaria para entrar en un camino en donde yo puedo gestionar mis errores, donde yo puedo acercarme al perdón, donde yo puedo disfrutar el perdón y como lo hemos aprendido tantas veces, también vamos a comenzar a disfrutar el camino del arrepentimiento, en donde el arrepentimiento no es algo emocional. Siempre se lo vio el arrepentimiento como algo emocional. Sí, yo lloré, yo me arrepentí ese día. El arrepentimiento no es emocional, es racional. Porque el arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que es cambio de mentalidad, cambio de la manera de pensar. No es cambiar un pensamiento. Por eso la gente está buscando que se le ore para que no tenga más malos pensamientos. Mis hermanos, los malos pensamientos no se solucionan bombardeando el pensamiento. Hay que ir a la raíz y encontrar qué es lo que está produciendo ese pensamiento. Entonces, el gran problema que encontramos hoy en día no es que la gracia no alcance, sino que nosotros no alcanzamos la gracia. Y ahora lo vamos a leer. Porque dejar de alcanzar la gracia es lo que va a ponernos a nosotros en una plataforma o en un pedestal en donde ya nosotros podemos controlar las situaciones. Bueno, no pasa nada, pero esto lo manejo yo lo voy a poder controlar. Yo sé hasta dónde ir con este asunto. Y cuando nosotros creemos que podemos controlar nuestra vida, que podemos controlar nuestros impulsos, es ahí que bajo ese control comienzan a nacer las zorras pequeñas. No tienen ninguna maldad, esto no tiene nombre de pecado, no pasa nada, no, es una mentirita, bueno, pero fue una palabrita, no pasa nada. Porque cuando las zorras comienzan a criarse en el corazón, ¿sabe cuál es la evidencia más grande de que una zorra está naciendo? Es esta. ¿Qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? Como antiguamente, ¿no? Pastor, ¿se puede bailar? Es que no sé si se puede o no se puede. Esto no se trata de un poder, como si el pastor te tendría que firmar el permiso, ¿no? Como un certificado médico. Goza de buena salud. Espiritual, así que baile nomás, ¿no? A veces nosotros tomamos estas ideas del evangelio, creyendo que el pastor es el que me tiene que dar la respuesta, si yo puedo o no puedo, en donde comenzamos a asumir roles los pastores, que Dios me libre, de creernos casi dueños de las personas para decirle a dónde tienen que ir, a dónde no. A mí tiene que pedir permiso, ¿cómo que no avisó? Hermano, haga lo que el Espíritu le lleve a hacer. Y por supuesto que entre nosotros vamos a mantener un orden porque somos una comunidad.
pero porque somos hermanos lo hacemos, no porque hay alguien que mande más que otro en este lugar. Y eso es lo lindo de disfrutar la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando comenzamos a llevar adelante todas esas situaciones, la queremos apalear, sin la gracia de Dios, comenzamos a experimentar el fracaso y la frustración. Gente que dice siempre lo mismo, al fin y al cabo esto no lo puedo vencer. ¿Por qué? Porque esto produce la insuficiencia de la gracia, produce fracasos y frustraciones. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo leemos de nuevo. Miren bien. Y quiero que pongan atención porque no está diciendo que la gracia de Dios no te alcanzará. No, te está diciendo que alguno de ustedes deje de alcanzarla. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te termine produciendo dos cosas. Te estorba a vos y no solo a vos, sino que contamina a la gente que te rodea. Nunca escuché gente que dice: esta es mi vida, yo no le hago mal a nadie. ¿Perdón? Es que nuestras decisiones, nuestro dejar de alcanzar la gracia de Dios, no solo termina siendo un estorbo para nosotros, sino que termina contaminando, termina apestando todo lo que me rodea y todo lo que está a mi alrededor. Entonces, no significa que que la gracia no sea suficiente. Dejar de alcanzar la gracia tiene la idea de quedarme atrás, quedarme como relegado. Tiene la idea de no llegar a experimentar algo que está disponible delante mío. Es decir, lo tengo ahí, pero no lo estoy experimentando. Lo conozco, tengo la información, conozco el objeto, tengo una idea vaga de lo que es este asunto, pero no logro tener una experiencia. Eso es dejar de alcanzarla. Significa no participar de lo que ya me fue provisto. No significa, que Dios haya retirado la gracia, sino que significa que alguien se desconectó de la esfera en donde la gracia está operando. Y lo hemos visto con el ejemplo muchos sábados atrás cuando hablamos sobre el hijo pródigo. Él se fue de la casa, él se retiró del ámbito de gracia. Esto es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos remarcar esto y lo vamos a decir como lo dijimos el sábado anterior. No tratamos y no vivimos buscando un error cero como un estándar legalista para decir, no me tengo que equivocar porque tengo que ser un ejemplo. Y parece que nuestra meta es no equivocarme. No buscamos un error cero como un estándar legalista, sino que el error cero tiene que ver con una dependencia. El error cero tiene que ver con una inclinación del corazón a depender absolutamente del Señor, porque podemos reconocer que el día que dejemos de depender del Señor, el día que dejemos de ocuparnos de esta salvación, yo puedo errar. Entonces, el error cero no es una meta basada en rendimiento, sino que es una inclinación del corazón hacia nuestro Salvador en obediencia absoluta. Error cero es una inclinación del corazón a las buenas obras que el Señor preparó para nosotros de antemano. Error cero es la sumisión del corazón para llevar su carga y para llevar su yugo. Error cero es la búsqueda constante y cotidiana del reino de Dios y de su justicia. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Y en estas demás cosas podemos incorporar que también está que en el demás, estas añadiduras es dejar de errar al blanco. Es encontrar decisiones certeras en la vida, es tomar decisiones y determinaciones que valgan la pena y que marquen el rumbo, no solo de mi corazón, sino el de mi familia. Por lo tanto, error cero no es ausencia de errores, sino que es un corazón que se rindió a la palabra del Señor y a la justicia de Dios. Entonces, esto es error cero. No es buscar no errar,
sino buscar su justicia. No es buscar nunca fallar. No fallar no es nuestra meta. Nuestra meta es buscar el reino de Dios y su justicia. Es estar apegado a su palabra. Sé que su palabra es la que me terminará limpiando. Sé que su palabra es la que me terminará cortando, me terminará circuncidando. Ella es la que elimina los errores en mi vida. Por lo tanto, reafirmo con esto y pasamos a una historia que mencioné el sábado anterior, pero hoy la vamos a leer. No es ausencia de errores, sino que es la inclinación de un corazón que ya está rendido al Señor. Es la inclinación de un corazón a la palabra y a la justicia. Recordarán que el sábado anterior mencioné, porque comenzamos hablando de las motivaciones. Y esto tiene mucho que ver. Muchas veces, llevando adelante acciones correctas, le acompañan motivaciones incorrectas. Pero hay un segundo caso, que es el que vamos a tratar hoy, que son motivaciones correctas, es decir, tengo un buen deseo en el corazón, quiero hacerlo y sé que es algo que nace de mi corazón en las mejores intenciones que tengo, sin embargo las acciones que termino cometiendo no son las correctas. Y no sé si te ha pasado, porque muchos de los errores que cometemos no siempre nacen de un mal corazón. A veces podemos tener las mejores intenciones y aún así fallamos. ¿Y eso significa que la gracia no está? No, está trabajando la gracia. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, el Dios que ha comenzado en ustedes la buena obra será fiel en completarla. Él es quien perfecciona la obra que comenzó en nosotros. Así que podemos encontrarnos en la vida con errores que cometemos. Y a veces esos errores son inocentes, por ignorancia. Vaya a saber por qué surgen. Y sé que cada uno de nosotros no nos levantamos un día con la mala intención, decimos, hoy voy a equivocarme. Así toda mi familia va a parar al tacho. No. Queremos hacer lo mejor posible, pero aún así erramos. Acompáñenme a esta historia muy conocida, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Y vamos a leer hasta el 44 inclusive. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Dice, voy a leer en la versión clásica, la RB60, Segunda de Reyes 4, 38 al 34, dice de esta manera: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Miren, esta historia es una historia quizás bastante conocida, o al menos leída, pero el contexto histórico es muy importante, que nos va a dar una pincelada especial en esta noche. Vamos a arrancar diciendo que en este caso, después de la muerte de Salomón,
el reino de Israel se dividió. Por un lado quedó el reino del norte y por otro lado el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre de Israel y tenía su capital, en aquel entonces, en este momento, era Siquem. Más adelante terminó siendo Samaria, se mudó a Samaria, la capital. Pero en este entonces el reino del norte quedó con el nombre de Israel. Aquí es donde ocurre esta historia, en el reino del norte. Y la otra parte que conocemos, que es el reino del sur, se conoce como Judá. Siempre ustedes van a leer Judá e Israel. Es porque después de Salomón el reino terminó dividido. Ahora, en este tiempo en el que ocurre esta historia, este milagro, el rey de Israel era Joram, quien era hijo de Acab y de Jezabel. Conocen a esta parejita, ¿no? Bastante famosos son ellos. Una perversión cargaban terrible. Su hijo había quedado en el reinado de Israel. Así que estamos hablando de un periodo de idolatría bastante profunda. El culto a Baal era lo más importante que había en el reino del norte. Todos adorando a Baal. A esto le agregamos que había mucha corrupción espiritual y esto trajo inestabilidad política, pero también esto acarreaba crisis económicas extremadamente fuertes. A veces por juicios divinos, a veces porque no llovía, las sequías, que estaban relacionadas muchas de ellas con los juicios del Señor para darle una lección a su pueblo. El punto importante es que Israel estaba espiritualmente en decadencia, pero Dios seguía obrando a través de sus profetas. Y lo primero que quiero remarcar en varios puntitos que quiero desarrollar en esta noche, pero este es el primero. Siempre nos va a tocar vivir en ámbitos donde la decadencia espiritual nos va a rodear. Gente que lleva un evangelio diferente, como menciona Pablo a los Gálatas, un evangelio basado en obras, un evangelio, como lo venimos mencionando nosotros, aquí nominal, donde de nombre son cristianos, pero en esencia y en espíritu no hay una vida del espíritu como hoy nos compartía Juan en el principio. No hay un interés por aprender a caminar en el espíritu. Sin embargo, había un remanente guardado y reservado en Israel, los profetas. Ellos representaban la voz de Dios. Ellos estaban para comunicar las intenciones del corazón de Dios. En segundo lugar, nos damos cuenta que en esta historia se relata que había un gran hambre. El texto dice que había gran hambre, lo que suele indicar que estas hambrunas, como dije recién, podían estar relacionadas con los juicios divinos, la inestabilidad social, errores financieros que cometían, sequías, crisis agrícolas, etc. Pero la economía de la que dependía el reino del norte era exclusivamente agrícola. Así que si fallaban las cosechas, nadie iba a tener para comer. Entonces, todos dependían directamente o indirectamente dependían del campo. No había importación masiva, si llegaba muy poquitito, pero no podía proveer a todo el reino entero. Esto explica por qué uno de los profetas jóvenes iba a salir a recoger planta y no tenía ni noción de lo que estaba haciendo. Entonces vio, mira unas calabacitas por acá, vamos a cortarlo, vamos a llevarlo para allá, porque esto suma para el guiso, ¿sí? No, como dice ahí el dicho, ¿no? Todo lo que vemos a la olla. Este pensó así, como alguno de nosotros acá. Entonces, la necesidad era real y era bastante urgente. No había comida. Pero ahí viene esta historia. Como no había que salir a buscar afuera. Encontró calabazas, la metió dentro de la olla. En tercer lugar, mencionar los hijos de los profetas. Bueno, lo aclaro por las dudas. Claramente no son los hijos biológicos de Eliseo, no tuvo hijos Eliseo. Al menos no se le conoce. Pero eran profetas, eran miembros de una especie de comunidad profética. Eran grupos que estaban organizados para vivir juntos, recibían formación espiritual, preservaban ellos la adoración a Dios. Recuerden, en medio de la decadencia espiritual, donde todo el pueblo adoraba a Baal, la comunidad de profetas estaba preservada, era como un remanente fiel a Dios. Y ellos eran entrenados y formados en el espíritu y guardando la adoración y el culto a Dios. Entonces, había varios centros proféticos. Este que acabamos de leer nosotros está en Gilgal. Había también en Betel y otro más en Jericó. Sin embargo, Gilgal era un lugar con historia espiritual muy importante y lo vamos a mencionar sobre el final, pero nosotros ya estuvimos tocando sábados atrás. Cuando Josué, ¿sí? Antes de entrar a la tierra prometida, Dios utiliza a Josué
para que el pueblo de Dios renueve el pacto con él mediante la circuncisión. Lo dejo ahí, quizás sobre el final, si llegamos lo vamos a tocar. Entonces, otro aprendizaje. En medio de la apostasía, en medio en donde muchos perdían la fe, en medio de la idolatría que hervía por la tierra, siempre hay un remanente que hace uso de la verdadera adoración al Señor. Y es acá, en todo este contexto, en donde aparece el profeta que corta la calabaza y no sé qué, aparecen estas personas, ¿sí? Hombres que traen de Baal Salisa, vienen y traen pan, dice, trae pan. Y esto es muy interesante, porque repito, era una región agrícola, repito, escaseaba, no había. Sin embargo, trae panes de primicia. Esto tiene que ver con la ley, porque según la ley, las primicias tenían que llevarse al templo de Jerusalén. Pero en el reino del norte había establecido un sistema de religioso alternativo desde el reinado de Jeroboam, así que se llevaba todo ahí, lo llevaban a los profetas. Esto muestra algo fuerte, y es que en medio del sistema religioso bastante confuso, este hombre que vino de Baal Salisa decidió mantener su reverencia y su inclinación hacia el Señor. Él mantuvo en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la crisis agrícola, este hombre dijo: yo no voy a pasar por alto este pan de primicia, se lo voy a llevar a los profetas. Voy a rendir este culto, esta es mi adoración a Dios. Así que el movimiento político, ni siquiera el movimiento religioso que el reino del norte estaba viviendo impidió que la honra se pierda. Lo que me doy cuenta es que nuestra vida de adoración, nuestra vida de honra no tiene que ver con los movimientos externos que nos rodean. A veces creemos que tiene que venir un tiempo mejor para darle algo al Señor. Sin embargo, lo que veo es que este hombre tomó todo lo que tenía y lo llevó. Dio los panes de primicia y lo entregó. Y por último, en este contexto histórico que estoy haciendo, para que la historia tenga un poquitito más de sentido, vale resaltar y recalcar el contexto espiritual del pasaje. Porque varias cosas ocurren dentro de esto que acabo de mencionar, que es la historia que leímos, que era la purificación del guiso. Este capítulo 4 muestra 4 milagros. El primero, el aceite que Dios multiplica de la viuda. Conocen la historia, lo pueden leer en casa después. En segundo lugar, menciona la resurrección del hijo de la tsunamita. En tercer lugar, este capítulo 4 me muestra lo que acabamos de leer, la purificación del guiso. Y en cuarto lugar, que vamos a hacer énfasis hoy, habla de la multiplicación del pan. Históricamente esto nos deja una gran enseñanza, y es que en tiempos de crisis nacional, las que seas que vivamos, Dios siempre está manteniendo y es fiel con ese remanente que guarda la adoración. Aquellos que no pierden de vista al Salvador. Aquellos que, como estamos aprendiendo, están ocupándose de la salvación con temor y con temblor. El pueblo vivía en hambre física, pero también en hambre espiritual. El liderazgo político estaba bastante corrupto. La nación entera había abrazado la idolatría, pero en medio del caos, Dios siempre preserva un remanente y demostraba que Él seguía siendo su proveedor. Y no solo esto, sino que nos demuestra que antes de ser usados para darle de comer a los demás, y este va a ser un punto de inflexión en esta noche, antes de que estos profetas sean utilizados para darle de comer a los demás, habiendo experimentado la provisión y la multiplicación divina, Dios le da una gran enseñanza primero: yo voy a purificar la olla de ustedes. Y muchas veces nos pasa, o estamos al menos parados en esta encrucijada. A veces suele acontecer que deseamos más ser usados que aprobados en lo que hacemos. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que ante Dios nosotros debemos presentarnos como obreros aprobados y no como instrumentos usados. En este siglo se ven cosas, y en otros siglos anteriores, si somos de leer, y sé que algunos de aquí toman la costumbre de leer cosas de otros siglos, cómo vivían los cristianos. Pero vamos a hacernos cargo de este siglo. Está el afán de querer ser usado por Dios.
Todo el mundo quiere ser usado, todo el mundo quiere el don, la gracia, el poder, la efervescencia, el fuego. Queremos experimentar el poder espectacular de Dios y cómo Dios nos puede usar. Y en realidad esa no es un mal deseo, pero hay uno que tiene que estar primero ardiendo todos los días en nosotros si es que estamos ocupándonos de la salvación con temor y con temblor. Y es que estamos procurando presentarnos a Dios como obreros aprobados. No queremos ser solo instrumentos usados, sino que primero queremos ser obreros aprobados. Por eso que el foco o la meta, el objetivo que muchas veces tenemos, se basa lamentablemente más en lo que hacemos que en quiénes somos. Y cuando no chequeamos el corazón, cuando no vamos a inspeccionar o no estamos siendo vigilantes y no estamos mirando hacia adentro para velar, ver, observar, examinar a la luz del Espíritu cuál es la condición de nuestro corazón, es ahí donde enseguida queremos tapar. Lo queremos tapar con actividad. Lo queremos tapar con algo. Y bueno, hay que taparlo a esto, hay que taparlo. ¿Por qué? Porque como no quiero mirar hacia adentro, porque si miro hacia adentro me amargo y no puedo solucionar nada, bueno, vamos a hacer cosas, hermano, vamos, hay que mover, hay que ir para allá, hagamos esto, vamos a repartir tratados, vamos a cantar, vamos a hacer lo otro. Y nos llenamos de actividades. Porque lo importante es que seamos instrumentos usados por Dios. Y qué lástima, porque la verdad que no nos estamos presentando como obreros aprobados. Entonces, este tiene que ser el foco en primer lugar. Presentarnos como obreros aprobados. La enseñanza que yo recojo en esta noche y quiero que juntos la abracemos. Muchas veces queremos ser utilizados por Dios para darle pan a los demás, pero no nos hacemos cargo de la muerte que tenemos en nuestras propias ollas. Y a veces queremos terminar siendo de bendición para la gente hambrienta que nos rodea, como sucedió acá sobre el final del capítulo 4. Vamos a orar, queremos orar por la multiplicación, queremos salir a repartir pan, queremos darle Cristo a todo bragado. ¿Y tu olla cómo está? A veces tenemos nuestras ollas llenas de muerte. Y como dije en el principio, no tiene que ver con tener un mal corazón, sino que muchas veces, teniendo el corazón y las motivaciones correctas, seguimos cometiendo errores que contaminan la olla que alimenta nuestra casa. Y de ahí comen nuestros hijos. Y de ahí comen aquellos que hoy Dios nos puso como administradores. Yo quiero que nos hagamos esta pregunta, yo me la hice esta semana. Y quiero compartirte esta pregunta y que nos la hagamos juntos. ¿Qué tal la olla en casa? ¿Qué estamos dando de comer a los que están bajo nuestro techo? No nos querramos saltar un paso. No procuremos saltar el vallado de decir, bueno, no importa. Después oramos y Dios nos resucita, Dios después nos sana. No, evalúa. Dice que uno de ellos gritó, hay muerte en la olla. Y es ahí donde viene la intervención divina. Y me encanta cómo el Señor trabaja y cómo el Señor obró, porque dice que Eliseo toma harina, la echa sobre la olla y dijo, coman. Y tirando la harina quedó purificada la olla. Mis hermanos, abracemos esta palabra. La harina como tipo y como sombra de la palabra que Dios nos provee para cada estación. Si las palabras que Dios nos está proveyendo como familia no las tomamos y no las aplicamos y no las recibimos como una provisión divina, lo que va a suceder es que terminaremos comiendo veneno. Y este es el punto que quiero tratar. Es que a veces vamos a errar. Es que a veces vamos a cometer errores. Papi, mami, cometemos errores. Ay de nosotros si estamos lejos de la provisión de la palabra que Dios nos ha provisto para la estación. Porque lo único que puede eliminar los errores inocentes y de ignorancia que cometemos quizás todos los días es la palabra del Señor. Lo único que puede eliminar la muerte de la olla en casa es la palabra del Señor.
Y si la palabra de Dios no está trabajando y no está obrando en nuestros corazones, ay de nosotros. ¿Por qué las familias se pierden? ¿Por qué los matrimonios se corrompen? Porque no importa lo que comemos, lo importante es que yo lo hice de todo corazón. Pero no se trata de hacerlo de todo corazón, se trata de que muchas veces con un buen corazón cometemos errores, cometemos pecados, fallamos, erramos al blanco. Y hay de nosotros si no tenemos a mano su palabra. Es una gran enseñanza la que aborda Eliseo y que el Espíritu del Señor hoy nos trae a memoria a nosotros. Antes de dar pan a quien no tiene, necesitamos experimentar en casa la purificación de nuestras ollas. Las ollas o la olla como un tipo, como una sombra de lo que en casa comemos en el Espíritu. Un tipo, una sombra de lo que como padres responsables ponemos en la mesa cada día. Y no tiene que ver con cosas físicas o naturales. Creo que se entiende el mensaje. Tiene que ver con el contenido del Espíritu que proveemos en casa. Muchas veces cortamos calabazas silvestres con decisiones que tomamos porque la heredé de mi papá y porque mi papá lo hizo así. A mí mi papá me enseñó y mirá qué bien que salí yo. ¿Y qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver, y arrastramos cosas del pasado, mordemos un poquito de la nueva era, otro poquito de la psicología actual. No, porque al niño no hay que decirle que no, porque se frustra. Y a veces lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones, porque no queremos que tener un hijo frustrado en casa. ¿Y que eso es malo? No, es correcto. Nadie quiere estropear el sentimiento, nadie quiere dañar la psiquis de un hijo. Pero nos olvidamos que a veces lo que el mundo nos ofrece, que tiene buena apariencia, termina siendo veneno en la olla de casa. Y hay de nosotros si la palabra que Dios nos proveyó para la estación no está presente en nuestras manos. Mis hermanos, yo todo lo que hablo, lo hablo acá para nosotros. Creo que nosotros como familia estamos en una estación, no sé si llamarla especial, creo que la palabra es peculiar. Una estación peculiar, diferente, distinta. No es ni mejor ni peor que otras estaciones. Pero yo lo que me doy cuenta por el Espíritu, y déjenme llevar adelante este espíritu profético en esta noche, es que muchas de nuestras ollas hoy están siendo purificadas. Por errores del ayer, por errores del pasado, por cosas que hemos hecho y que ahora yo me doy cuenta, sí, no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo pude haber cortado eso y meterlo en casa? ¿Cómo me dieron ese consejo y yo lo llevé adelante, pero no? Y ahí aparece los sobrenombres que nos ponemos ahí. Uno se autoapoda Salame, ¿o no? El otro se autoapoda, bueno, otros nombres. Y nos castigamos. Sé que llegará el tiempo en que Dios pueda utilizarnos para repartir Cristo a los demás. Sé que llegará el tiempo donde en esta ciudad o en otras en las que el Señor quiera, vamos a poder partir el pan y compartirlo. Pero antes necesitamos experimentar el milagro de nuestra olla en casa. No sea cosa que estemos repartiendo pan y nuestros hijos mueran por haber comido muerte. Y que Dios nos libre de que en casa comamos muerte. Que Dios nos libre de que en casa estemos comiendo cosas que se corrompieron en la mejor de las intenciones, pero fue un error. Por lo tanto, no buscamos error cero, sino dependencia de la palabra. No buscamos no errar, porque si no esto sería una meta legalista, una meta carnal. No, porque este año me propuse no pecar más. Vaya estupidez te propusiste. Y esto no es una tarjeta verde ahora libre, ¿no? Un pase libre para andar, pecar, porque la palabra está después. No es eso. Gracia no es andá y pecá, total Dios te perdona. No, gracia es vení, voy a mostrarte cuál fue el error. Voy a alumbrarte para que no vuelvas a cortar esas calabazas. Voy a enseñarte para que eso que acabas de poner a la olla nunca más la ponga acá adentro.
Eso es la gracia. La gracia no solamente libra de muerte nuestra olla, sino que nos enseña que aquello nunca más debe ser colocado dentro de la olla. Error cero no es una meta legalista. No es buscar no fracasar, sino tener un corazón inclinado en dependencia absoluta a la gracia y a la palabra del Señor. Y como dije, todo esto sucede en Gilgal. Gilgal, un lugar en el que muchas veces aparece en la Biblia, un lugar que representa o que tipifica el lugar donde se entierra, donde se deja el pecado, el lugar en donde la carne es cortada, donde el pecado debe quedar sepultado y olvidado. Las experiencias que nosotros podemos tener en el cristianismo, a veces son experiencias, han sido malas, otras han sido buenas, pero creo que hay un punto en la vida donde Dios nos purga por completo y nos permite acceder a la experiencia viva de su palabra. Creo que a todos nos ha sucedido y nos sucede que deseando con todo nuestro corazón agradar a Dios y aún así deseando hacer el bien, terminamos tomando decisiones que producen caos o que producen muerte en nuestro entorno. Sin embargo, muchas veces Dios se vale de nuestros errores, y no estoy diciendo que Dios quiere que erremos, sino que Dios utiliza esos errores para que tengamos y volvamos a una experiencia viva con su palabra y no tanto una experiencia intelectual. Las experiencias intelectuales dentro del cristianismo están aumentando cada día más. Cada día más. Y sé que ustedes no ignoran esto. Pero vos prendés tu teléfono y ya te aparece una propaganda, porque el teléfono sabe que vos sos cristiano. Lo que no sabe es qué clase de cristianos somos. Pero el teléfono ya sabe que vos sos cristiano. Así que abriste una red social y ya te llega una propaganda cristiana. Del recital de fulano, del curso que sacó Mengano, sultano, que es una capacitación para llevar al estrellato tu ministerio. Así que vos amanecés, abrís la pantallita esa chiquitita que tenés, tan chiquitita pero poderosa, y te dice, vamos más adentro con Dios. ¿Cuánto sale? $100. ¡Oh! Cobra peaje Dios ahora para ir más profundo en la fe. Hermanos, esto es lamentable, claramente. Sin embargo, siempre tenemos diversas oportunidades para crecer en ese tipo de conocimiento que es vacío y vanidoso, que solo trabaja en el orgullo intelectual de las personas para decir, yo conocí más, yo hice este curso, yo tengo este título, yo estoy en un curso donde predicó fulano. Bien, pero lamentablemente hay muy pocas oportunidades que nos permitimos para que la palabra de Dios tenga un carácter purificador y transformativo en nuestros corazones. Tan simple y tan sencilla, al alcance de nuestra mano. He puesto mi palabra cerca de ti, la he puesto en tu boca. El que puso su espíritu dentro de mí, el cual es suficiente para que si yo le presto atención, Él me pueda guiar a toda verdad. Y esto es lo que se perdió. Se perdió el interés por ver la transformación que la palabra produce en mi corazón, pero aumentó el interés por crecer acá. Hasta el cansancio podemos ver y observar la cantidad de información que viaja de un lado a otro en el ámbito cristiano. Una información que además, como dije, se utiliza para lucrar, para quienes lo generan, y a la vez para el otro sector, el que lo asume o compra, el que accede a un tipo de prestigio, produciendo así cristianos de cartón, pero no de esencia. Cristianos que saben, que manejan la información, pero nunca llegaron a conocer a Dios. Conocen de Él, tienen la información de Él, pero no lo conocen. No porque este es un especialista en el tema. Perfecto. Perfecto. Pero no te olvides de conocer a Dios.
Mira, a Vicky la atiende una doctora, su doctora. Y yo puedo asegurarte que la doctora conoce muchísimo de Vicky, muchísimo. Es más, podría decirte que ella podría tener mejores palabras para describir a Vicky en su cuerpo, en su carne, en sus fluidos, como yo no puedo tener. La diferencia es que yo conozco a Vicky. Así que elige en la vida ser ese profesional que va a hablar maravillas de Dios con palabras espectaculares, correctas, exactas, o ser la persona que lo va a conocer a Él en experiencia. Ese ejemplo vino a mi corazón hoy. Digo, incluso el pediatra puede conocer a mis hijos y yo los conozco a ellos. Ellos pueden llenar una ficha, ellos pueden describirlo tan bien médicamente. Y vuelvo al ejemplo de Vicky, pero yo a ella la conozco. Yo duermo con ella, yo me levanto con ella, yo hablo con ella, yo lloro con ella, yo me río con ella. Yo la conozco. Si ese es tu amor dependiente de Dios, yo puedo asegurarte algo, aún en medio de los errores, ese conocerlo a Él te levantará. Porque no tenemos un Dios que nos castiga, tenemos un Dios que nos ama y que siempre nos va a estar proveyendo su palabra para salir airosos. Y quiero que recobres ánimo, aún en medio de las cosas más difíciles que hemos vivido en los últimos años y meses. Tenemos su palabra. Y como dijo Jesús en Juan 15, por mi palabra ustedes están limpios. Yo sé que el conocimiento intelectual puede ayudarnos a ver mejor ciertos asuntos, pero nunca el conocimiento intelectual te va a llevar a cambiar las situaciones de tu vida. Te ayuda a reconocerlos mejor, te ayuda a detectarlos mejor, te ayuda a describirlos mejor. Pero si yo voy a entregar el poder de transformación al conocimiento, estoy errando. La información no cambia las cosas, las describe, pero no las cambia. El crecimiento cognitivo te puede detallar asuntos de la situación, pero no la cura. El conocimiento puede detallar una enfermedad. Los aparatos que tenemos, te haces una resonancia magnética, te sacó todo lo que tenés adentro. Vos decís, no le erró en nada, pero no me curó. Y a veces nosotros queremos llegar hasta el último milímetro del problema. No, porque hay que estudiarlo, porque no podemos volver a caer. Mira, hermano, he conocido muchísimos casos de gente que conoce hasta la última tilde y aún así han fracasado en su vida de fe. Porque de tanto entrar en el detalle, nunca permitieron que la salvación de Dios los termine sanando. Y como mencioné en estos días, no sé si lo mencioné acá o en Chivilcoy, pero la palabra sanar y salvar es utilizada en el Nuevo Testamento, escrito en griego, con la misma palabra. Así que cuando Dios te salva, te sana. Y cuando Él te sana, te está salvando. Y esa es la experiencia que tenemos que vivir todos los días y cotidianamente. Pero quiero concluir recordando que Gilgal es un lugar donde ocurrió este caso, donde el guiso es purificado, donde se multiplica el pan y son alimentados muchos, pero fue el mismo lugar en donde Israel termina renovando el pacto con Dios. Y en aquella ocasión también fue la palabra la que terminó purificando al pueblo de Dios. No lo vamos a ver como harina, sino que lo vamos a ver como un cuchillo de piedra. Y Dios le dijo a Josué, terminando la etapa del desierto, llegando a Gilgal, previo a entrar a Canaán, es decir, Canaán como tipo y sombra de Cristo, previo al disfrute, a la experiencia plena de Cristo como posesión, Dios le dice, yo quiero que te prepares varios cuchillos, Josué. Así que a preparar cuchillos, porque hay gente que nació en el desierto y que no fueron circuncidados. Y si van a entrar conmigo, tienen que entrar en pacto conmigo primero. Sin pacto no hay experiencia con Cristo. Podemos tener toda la información de Canaán, porque mire que esta gente
Tenía toda la información de Canaán. Tierra ancha, espaciosa, tierra en donde fluye leche y miel. Tenían todas las promesas. Sin embargo, todavía no era una experiencia. Yo no quiero tener información de Cristo como experiencia. Yo quiero vivirlo y disfrutarlo a Él. Yo quiero que Él sea experiencia en mi corazón. Y quiero que juntos podamos capturar esta idea en estos últimos minutos y nos dejemos ministrar por el Espíritu de Dios en esta noche. Porque si su palabra no va a tener injerencia en nosotros, sin la palabra no hay pacto. Y sin un pacto, sin una verdadera comunión y realidad, yo no puedo disfrutar a Cristo como realidad en mi vida. Todo lo que no provenga de Dios es lo que va a traer muerte al corazón. Y nosotros habíamos visto hace unos sábados atrás justamente lo que es la circuncisión. Y allí fue que en Gilgal no fue la harina en aquella ocasión, fue el cuchillo de piedra que tomó Josué en su mano y cortó el prepucio de todos los varones nacidos en el desierto. Eliminando la parte que sobra, eliminando la parte pudenda, eliminando la carne, es que ellos entraron a Canaán. Y quiero cerrar en esta noche con estas palabras. Si no vamos a dejar que la palabra de Dios corte y circuncide nuestro corazón, Cristo nunca será una realidad, sino que será una vaga información y quizás un sueño. Puede llegar a ser una utopía. ¿Cuánta gente que dice, no existe eso de nunca pecar, siempre vamos a pecar? No, hermano, hay un punto en donde nosotros, si la gracia no deja de ser alcanzada y obra y crece en nuestro interior, donde el pecado será cosa del pasado. Porque esa es la evidencia más grande de haber nacido de nuevo. Es que me acerco a su palabra. Yo permito que su palabra cambie el jugo de la olla. Yo permito que su palabra elimine la muerte que tengo. Yo permito que su palabra venga a mí como cuchillo, como espada de doble filo que penetra, que corta, que elimina, que divide. Eso es lo que produce la palabra del Señor en nuestros corazones. Siempre la palabra de Dios estará trabajando para separar. En el guiso separó la muerte de la vida. Y en nuestras vidas, o bajo el ejemplo que tomamos de la circuncisión, también está separando la muerte de la vida. Pregunta para cerrar. ¿Cuánto estamos permitiendo que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones? ¿Realmente estamos experimentando la circuncisión que trae su palabra? ¿Realmente estamos tomando a la palabra como la provisión divina o como algo del sábado por la noche, del domingo, algo del jueves, del miércoles? Bueno, sí, la palabra, qué hermosa palabra. Cuando la gente siempre se me acerca, qué linda palabra, hermano, no es ni linda ni fea. Es palabra, es provisión, tómala. Y yo puedo asegurarte que esa palabra en una estación puede cambiar el curso de aquel alimento que tenemos en casa. Pregunta para hacernos, ¿en dónde estamos enfocados? Y si estabas enfocado en no cometer nunca más un error, cambia el foco. Mi foco es depender de Él todos los días de mi vida. De no tomar en vano la palabra del Señor. De dejar que su palabra venga y corte. No es ningún agrado que vengan y te claven una espada. Sin embargo, la palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y qué? Penetra. Yo nunca vi, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo cortó hoy? Nunca. Hace muchos años atrás. Y hace una semana atrás, creo que te lo dije a vos, no sé qué había pasado, estábamos en un lugar y digo, pensá que a mí hace muchos años fui a predicar a un lugar y cuando terminé de predicar, por supuesto, mi mensaje no agradó mucho y bueno, no tiene que agradar, pero cuando terminé, delante de todo el público, el pastor me bautizó. Dijo, a partir de ahora, él para nosotros va a ser el gaucho palero. Así, delante de toda la congregación, me dijo. Bueno, está bien, seré el gaucho palero para él. Y sé que no lo hizo con un mal
con un mal corazón y con una mala motivación. Pero no sé en qué pensamos cuando vamos a su palabra. Muchas veces la palabra hiere. A veces será como harina, que todo lo transforma y que ocurre un milagro. Pero muchas veces vendrá como un cuchillo, como un bisturí, y dolerá. Aceptémosla, nada más. ¿Qué es lo que produce la palabra? Separación. Y si la palabra hoy está trabajando en nosotros, si la palabra está creciendo en nosotros, hay algo que vamos a experimentar. Y cierro con este texto, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo sé que la palabra está trabajando? ¿Cómo sé que la palabra de Dios está produciendo una separación correcta? Y dice Juan, ¿y por qué elegí este texto? No solo porque es muy explícito y que tiene mucho que ver con lo que nosotros venimos hablando, sino como que siempre les digo, ponerlo en el marco correcto es muy importante, porque Juan le escribe a una iglesia en decadencia. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Evidencias claras de que la palabra está trabajando es que estoy perdiendo el amor por este mundo. Fácil. No te la voy a complicar. No, porque si el ministerio crece, no. ¿Cómo sé que su palabra trabaja y se expande dentro de mi corazón? Porque pierdo el amor por las cosas de este mundo. Porque ya no me atrae nada de lo que mis ojos puedan ver. Ya no me seduce nada de lo que mi carne pueda llegar a disfrutar. Y todas las cosas que tienen que ver con lo vanidoso de esta vida no me seducen para nada. Que es algo vanidoso, algo que está vacío de Dios. Así que vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a ver que muchas cosas son vanidosas y que serán solo instrumentos para que Dios los utilice para su propósito, pero mi afán no está en eso. ¿Sabe qué pasa? Es que hay gente que no puede recuperar la visión del espíritu porque todavía están atados a los deseos de los ojos. Y cuando la vista funciona bien, la visión se pierde. Pero cuando perdemos la vista y cuando el amor de estas cositas se oscurecen, los ojos del Espíritu se abren. ¿Quieres volver a ver al Señor? ¿Quieres volver a discernirlo? Pierde el amor por este mundo. ¿Cómo lo hago, pastor? Ama su palabra. Mantente cerca de la palabra del Señor. Porque tu meta y mi meta no es nunca errar, sino depender de ella todos los días de nuestra vida. Amén. Papá, gracias. Gracias. Tu palabra es viva y eficaz. Acercado a ella como luz, como lámpara, nos acercamos a ella como cuchillo, como bisturí, que viene a operar, que viene a tomar de nosotros y a arrancar y a separar lo que no pertenece a ti, Señor. Y como familia espiritual nos abrimos paso a la purificación. Nos abrimos paso a la limpieza que hoy tu palabra está haciendo. Hoy nos abrimos paso a la purificación de nuestras ollas. Porque sé que el pan que nos será provisto mañana será para repartir.
no para comer y guardarlo entre nosotros. Iglesia Embragado, prepárate, porque llegan los días en donde vendrá Cristo como pan para que sea repartido. Y habrá suficiente pan para repartir. Y aunque la medida que veamos de Cristo en nosotros parezca insignificante, una cosa puedo asegurarte, que todo lo que viene de Él se multiplica. Todo lo que viene de sus manos se multiplica. Llegan los días en donde esta ciudad se llenará de Cristo. Un Cristo que ha llegado a nosotros, pero ha llegado para que sea repartido. Mas una cosa les digo, esto no será sino antes haber experimentado la purificación de nuestras ollas. Experimentar cómo la palabra entra en lo íntimo de nuestra casa para eliminar la muerte. Experimentar cómo la palabra actúa como elemento purificador y como elemento de limpieza. Padre, gracias, porque tu palabra puede limpiar como ninguna otra cosa puede limpiar. Nos abrazamos no a un conocimiento intelectual, sino que nos abrazamos a un conocimiento experimental. Saber de ti nunca será suficiente como caminar contigo, cenar contigo, experimentarte, acostarnos, levantarnos contigo. Porque no solo eres aquel Dios que se ha metido tan dentro de nosotros que sería imposible sacarlo ahora, sino que eres el Dios que nos rodea con amor. Eres el Dios que nos rodea y nos cuida. Y por ello te damos gracias en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén.